Hola, ¿qué tal, jóvenes? Estamos en una clase más. El día de hoy vamos a seguir trabajando con nuestro manual. Estamos viendo la parte del tema de estadística y el día de hoy veremos con un nuevo tema que me dice acerca de lo que tenemos que, de cuántas maneras poder hacer combinaciones, ¿no? Que es muy importante. Nosotros ya estuvimos trabajando que a la hora de lanzar los dados, vemos que podemos tener distintas combinaciones cuando lanzamos un dado. Entonces es importante nosotros reconocer qué tipo, cómo hacer combinaciones, incluso, bueno, no, con otros tipos de cosas, ¿no? En este caso nos dicen que tenemos una ruleta roja, una rosa y una amarilla. Y entonces veamos de cuántas maneras diferentes podemos acomodarlas en línea, una tras otra, eh, en la que vamos a hacer las diferentes combinaciones. Entonces yo aquí para este ejercicio y les recomiendo que tomemos las regletas que nos mencionan y tratemos de acomodarlas en diferente orden desde el principio y final para ver cuántas posibilidades tengo de combinaciones hay. Entonces, sí, una vez que veamos, por favor, anotar las cuantas combinaciones tenemos. Aquí dice si alguien tiene menos combinaciones que tú, pues obviamente como no estamos, como se supone que no, se supone que son las mismas reglas, se supone que deberíamos hacer menos combinaciones, pero digo, ¿por qué? Porque estamos hablando de la misma cantidad de atletas, pero a la hora de práctica probablemente alguien sí le dio menos porque no supo realizar correctamente el ejercicio, pero debemos todos tener las mismas combinaciones. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas regletas. Si alguien no tiene más combinaciones que nosotros, debemos explicar por qué, ¿no? Sí, ustedes, como les digo, no debería darse el caso, pero como este es un ejercicio práctico que realizamos en clase, probablemente no sea tan fácil contestarlo, pero vamos a imaginar que o podemos nosotros estar apoyándonos de un familiar o un amigo, o, bueno, alguien, un pariente que tenga cercano, ¿no? O que tenga o alguien que esté en mi casa, ¿no? O alguien con quien me toque convivir, o en asesorías también lo podemos hacer, ¿no? Pero la idea es que comparemos nuestra manera de combinar con la de otra persona. Entonces, por eso es importante. Entonces dice, vamos a tomar solo las regletas rojas y rosas. ¿De cuántas maneras diferentes puedes acomodarla? Pues obviamente aquí nos dan las diferentes dos opciones, ¿no? Solo tienes dos opciones, ¿no? Si colocas la regleta roja primero, solo te quedaría la roja para después, la rosa para después, ¿no? Y tendríamos que es roja, rosa o rosa, roja. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, ustedes debieron haberlo hecho en, eh, en el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, y si colocas la regleta rosa primero, solo te quedaría la regleta roja para colocarla, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces, dice, ¿sabes por qué algunos tuvieron más o menos combinaciones en la lista del primer ejercicio cuando trabajaron con las recetas rojas, rojas y roja, rosa y amarilla? Pues que probablemente no hemos observado bien todas las diferentes combinaciones que podíamos tener. Sí, sí es que nos dieron alguna diferencia. Dice que probablemente porque no llevaron un esquema, un orden, eso es muy importante para ver las opciones en día cómodo. O sea, no estamos viendo cómo acomodarlas y por eso se nos ha dificultado. Para aquellos que sacaron menos o de los que sacaron más, bueno, a lo mejor los que sacaron más también repitieron combinaciones y también puede ser que no hayan llevado ese esquema que es necesario para construir las diferentes combinaciones. Entonces, en muchas situaciones de las que te planteas hacer un dibujo o construir una tabla o un diagrama donde represente lo que se te pide, te puede ayudar bastante a encontrar las soluciones. Entonces, ¿qué tipo de diagrama o tabla puedes construir para encontrar una forma ordenada, las opciones de acomodo de las regletas? Sin que te falte ninguna. Yo por lo regular utilizo diagramas de árbol, que me permite a mí realizar diferentes combinaciones, pero ustedes pueden ver que van a existir diferentes tipos de diagramas, por ejemplo, unas tablas o tablas como las que nosotros vimos en la parte anterior de los dados, que también podemos utilizar, ¿no? Ustedes pueden verla diferente. Pero para este entonces vamos a hacer una especie de diagrama de árbol, yo le llamo, que es un diagrama muy interesante,
dice que supongamos que toda la regleta, toma la regleta roja, entonces para la segunda opción puedes tomar la regleta rosa o la amarilla. Si tomas la rosa o la amarilla, solo te quedaría para la tercera opción la regleta amarilla, pero si tomas la amarilla, para la segunda opción te quedaría la regleta rosa en tercera opción. Entonces, este arreglo nos indica que si iniciamos con la ruleta roja, tenemos dos opciones y hacer las diferentes combinaciones. O sea, primera combinación, roja, rosa, amarilla. Y segunda opción, roja, amarilla y rosa. ¿Sí? ¿Lo observan? Que viene siendo este pequeño diagrama que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si hemos empezado con la regleta roja, perdón, pues nos queda hacer exactamente lo mismo con la regleta roja y con la regleta amarilla para poder encontrar las diferentes combinaciones que podemos realizar eh, sobre esto que nos están pidiendo. Entonces, si se fijan, empiezo con la roja y aquí la roja puedo tener otras dos opciones que viene siendo la rosa y la amarilla. Si pongo como segunda opción la rosa, la opción 3 tendría que poner forzosamente la amarilla porque solo tendría esta combinación. Y si yo tuviera la amarilla como segunda posición, pues obviamente tendría en la tercera posición la rosa. Perdón. Y obviamente tendría estas combinaciones. Roja, rosa, amarilla, roja, amarilla, rosa. Sí, y si se fijan son diferentes combinaciones. Y ahora pues obviamente lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo, pero con la roja, la amarilla y la rosa y la amarilla, diciendo que bueno, pues si tengo la rosa, entonces puedo poner como segunda opción la rosa, perdón, la roja y la amarilla. Si pongo la roja, la tercera opción sería la amarilla. Si pongo la amarilla, la tercera opción sería la roja. Y por lo tanto tendríamos rosa, roja, amarilla o rosa, amarilla, roja, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, como yo les decía, esto se les conoce como diagrama de árbol. Dice, ahora sí tienen la certeza de que no nos falta ninguna combinación, porque eso también es importante, ¿no? Entonces, a este tipo de arreglos le llamamos diagramas de árbol y nos sirve para contar ordenadamente las combinaciones que resultaron de nuestras opciones con las regletas. Además, nos ayuda a asegurarnos de que no dejamos ninguna combinación sin contar y se le llama así porque cada rama porque salen ramas nuevas y así como que si fuera un árbol. Por eso se llama diagrama de árbol, ¿no? De aquí tengo una ramita y de aquí tengo más ramitas y esas ramitas y al final de cuentas pues tengo como si fuera un arbolito, ¿sí? Entonces, dice, fíjate bien lo que hicimos, ¿sí? Porque también vamos a darnos cuenta que lo que estuvimos haciendo es algo que se llama factorizar. Cuando estamos hablando de factorización, también hablamos de combinaciones. O sea que hicimos, tengo tres diferentes combinaciones al principio, ¿sí? De esas tres diferentes, después dejé dos para cada una, ¿sí? Y después de esas dos para cada una, dejé una para cada una. Entonces, si se fijan, dice, ¿cuántas regletas tengo para la opción uno? Tres. ¿Cuántas regletas me quedan para la opción 2? ¿Por qué? Porque en la 3, en la primera solo tengo tres, pero si como tomo una, ahora solamente me va quedando dos y voy restando, ¿no? Y si ya agarré una de aquí, voy a quedarme con una. ¿Por qué? Porque para que la opción final, en este caso, me quedan una. Entonces, el total de combinaciones es 3 por 2 por 1. Eso viene siendo 3 por 2, 6, por 1, 6, ¿no? Y ese sería el total. Y aquí podríamos pensar, bueno, y si imagínense que tuviera, no sé, 5 regletas, ¿cómo sería? Tendríamos que hacer un diagrama de árbol bastante grande. Entonces, si nosotros entendemos que fue lo que hicimos así, nos pueden decir que incluso tenemos las 10 regletas diferentes y que nosotros acomodemos las 10 regletas diferentes en diferente orden y nos den las diferentes combinaciones. ¿Cómo lo haríamos? Pues haríamos algo muy similar a esto, ¿no? Y haríamos una factorización que le llamamos un término de factorización, que sería el factorial de 10, 10 por 9 por 8, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y ese sería el resultado, ¿no? Y que nuestros celulares, las calculadoras de nuestro celular, las calculadoras científicas y algunas calculadoras también muy sencillas ya tienen
esa operación de factorial que por lo regular viene siendo una letra n con un signo de admiración, que quizás veamos un poquito más adelante. Pero es un tema que, bueno, que no viene tan, no es tan apegado a lo que es estadística, pero sí es un tema que probablemente les sirva en un futuro. ¿Sale? El día de hoy vamos a llegar hasta aquí, hasta los 255, me parece. Simplemente hemos estado haciendo las combinaciones y estas combinaciones nos van a servir a mí, por ejemplo, para saber cuando tenga que hacer un experimento aleatorio, de cuántas formas posibles puedo, eh, eh, ver los resultados que puedo tener. ¿Es por qué? Porque para calcular las probabilidades voy a necesitar yo saber todos los casos posibles que puedo realizar al, al ejecutar el experimento aleatorio. ¿Sale? Entonces, el día de hoy, esto sería todo. No olvidando que cualquier duda que tengan, pues por favor, mandar a la plataforma y nos vemos en una próxima. Hasta luego.